continuar con el tema de las integrales. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la integral a las ciencias económicas. Y básicamente consiste en determinar las antiderivadas de funciones. Habíamos establecido que el término marginal lo empleábamos para referirnos a la derivada de una función. Es decir, si hablamos de costo marginal, nos referimos a la derivada de la función de costo. Si se nos pide determinar la función de costo a partir de una función de costo marginal, lo que se espera que hagamos es que integremos la función de costo marginal. A diferencia de las integrales que hemos estado realizando, en este caso vamos a identificar el valor de la constante. Si recuerdan, siempre que integrábamos, agregábamos la constante de integración, reconociendo la posibilidad de una constante que en el momento no tenemos forma de determinarla. Ahora vamos a ver ejercicios en los cuales vamos a identificar el valor de esa constante. Y van a haber tres formas de identificar el valor de esa constante. Y por ende tendremos tres tipos de ejercicios de aplicaciones. Y la constante la vamos a determinar por deducción lógica, porque el ejercicio nos provee el valor de dicha constante, o vamos a determinarla a partir de datos conocidos o datos históricos. Bien, vamos a determinar la función de ingreso partiendo de una función de ingreso marginal. Aquí se nos proporciona la función de ingreso marginal y se nos pide encontrar la función de ingreso suponiendo, lógicamente, por eso hablamos de una deducción lógica, que el ingreso de 0 unidades es 0. Bien, entonces, inicialmente vamos a determinar la antiderivada de la función de ingreso marginal, es decir, vamos a integrar la función de ingreso marginal.
Ahora que hemos obtenido la antiderivada del ingreso marginal, vamos a determinar el valor de la constante para conocer la función de ingreso. Y vamos a emplear deducción lógica, asumiendo que el ingreso de 0 es 0, es decir, si sustituyo 0 en las x de la función de ingreso, debería de darme como resultado 0. Esto plantea una ecuación en la cual tendremos como incógnita a la constante. Entonces vamos a resolver o despejar para la constante. En este caso, el valor de la constante es 0, por lo cual nuestra función de ingreso está dada por esa expresión y ya no escribimos la constante de integración porque ya determinamos que el valor de dicha constante es 0. Para el inciso B, se nos pide determinar cuál es el costo, cuál es el ingreso que se obtendría por la venta de 110 unidades. Es decir, vamos a evaluar nuestra función de ingreso con 110. Esto implica que vamos a sustituir 110 en las X de nuestra función de ingreso. Entonces, el ingreso de 110 unidades es de 748. Bien, el segundo tipo de ejercicio es en el cual se nos proporciona el valor de la constante. Para este ejercicio se nos plantea que el costo marginal de una empresa está dada por esta
expresión y se nos pide determinar la función de costo si los costos fijos de la empresa son 2.000. El hecho de que nos proporcionen el valor de los costos fijos es el equivalente a que nos proporcionen el valor de la constante, puesto que recuerde que en el caso de la función de costo, los costos fijos es la parte constante de la función. Es lo que se hace cero al derivar la función de costo. Entonces, iniciamos por determinar la antiderivada de la función de costo marginal. Y en este caso, no tendríamos que determinar el valor de la constante, puesto que ya nos lo proporcionan. En este caso, los costos fijos son de 2.000 lempiras y tal como habíamos establecido, los costos fijos es la parte constante de los costos. Entonces, solo agregamos los costos fijos al final de la antiderivada de la función de costo marginal, sustituyendo a la constante de integración. Luego, para el inciso B, nos piden evaluar la función de costo con 150. Es decir, determinar el costo de 150 unidades. Para ello vamos a sustituir 150 en todas las X de nuestra función de costo.
Entonces el costo de producir 150 unidades es de 7.062.50. Siempre verifiquen estos datos, hagan ustedes también las operaciones aritméticas. Para el tercer tipo de ejercicios, se nos proporcionan datos conocidos, es decir, algo que ya ha sucedido anteriormente, podríamos decir datos históricos. En este caso se nos proporciona la función de utilidad marginal y como dato adicional se nos dice que al producir 10 unidades se ha obtenido una utilidad mensual de 40.000 lempiras. Es decir, esto es un dato conocido, un dato histórico, porque ya anteriormente, cuando se han producido 10 unidades, se ha obtenido una utilidad de 40.000 lempiras. Entonces vamos a iniciar determinando la antiderivada de la función de utilidad marginal. La antiderivada de 120x al cuadrado es 120x al cubo sobre 3. 120 entre 3 es 40 por x al cubo. Luego integramos 50x, esto es 50x al cuadrado entre 2, 50 entre 2 es 25x al cuadrado, y la antiderivada de 300 es 300x. Bien, para determinar el valor de la constante, en este caso, se nos proporciona como dato el hecho que cuando se producen 10 unidades, se obtiene una utilidad de 40.000 lempiras. Es decir, si yo sustituyo 10 en las x de mi función de utilidad, esto debería darme como resultado 40.000 lempiras. Lo que me dejaría al plantear esta ecuación como incógnita únicamente a la constante.
Entonces el valor de la constante en este caso es de negativo 500. Por lo cual nuestra función de utilidad sustituimos a la constante o a la incógnita de la constante por negativo 500. Ahora que ya contamos con nuestra función de utilidad, vamos a evaluarla con 20 para determinar la utilidad de 20 unidades. Es decir, vamos a sustituir 20 en las x de nuestra función de utilidad. Entonces la utilidad de 20 es 315.500. Bien, veamos otro ejemplo, muy parecido al anterior. Nos proporcionan la función de utilidad marginal y como dato adicional se establece que al venderse 100 unidades se obtiene una utilidad de 310 lempiras. Se nos pide determinar la función de utilidad de la empresa. Entonces vamos a integrar la función de utilidad marginal ahora para determinar el valor de la constante. Vamos a partir del dato conocido que al producir 100 unidades se obtiene una utilidad de 310. Entonces vamos a evaluar nuestra antiderivada de la utilidad marginal. Y al evaluarla
con 100 unidades debería darnos como resultado 310. $500 menos, ¿qué sería? ¿Verdad? Unos 10 es 490. Entonces, 490 pasa del otro lado a restar. Y 310 menos 490. Negativo 180. Entonces, la función de utilidad bien, para el siguiente ejercicio se nos pide determinar la función de ingreso en términos de X. Luego se nos pide determinar la relación de demanda. Entonces, para determinar la función de ingreso, vamos a integrar el ingreso marginal. Igual que ya habíamos hecho anteriormente. Para determinar el valor de la constante, vamos a asumir que el ingreso de 0 es 0. Implica que vamos a sustituir 0 en las x de la antiderivada de la función de ingreso. Y esto debería darnos como resultado 0. De esta forma, identificamos que el valor de la constante, en este caso, es 0. ¿Cuál? La función de ingreso. Luego, para determinar la función de demanda, nosotros sabemos que el ingreso se obtiene multiplicando al precio, que para nosotros es equivalente a la relación de demanda, multiplicado por la cantidad. Es decir, que para determinar la relación de demanda, voy a dividir al ingreso entre las unidades.
Y esa sería nuestra relación de demanda. Bien, veamos este otro ejercicio. Nos proporcionan la función de costo marginal y como dato adicional se nos dice que el costo de fabricar 100 unidades es de 1005 lempiras. Para el inciso A se nos pide determinar el costo de 200 unidades. Entonces, para poder determinar el costo de 200 unidades, necesito primero determinar la función de costo. Primero integramos el costo marginal una vez que hemos integrado el costo marginal para determinar el valor de la constante. Vamos a tomar como referencia el hecho de que producir 100 unidades le cuesta a la empresa 1005 lempiras. Es decir, que si sustituimos 100 en las X de nuestra función de costo, debería de darnos como resultado 1005. Al plantear esta ecuación, nos queda únicamente como constante, como variable, la constante. Entonces, 305 son 305. En este caso, el valor de los costos fijos, es decir, de la constante es de 700. Por lo que nuestra función de costo total está dada por ahora solo restaría
evaluar nuestra función de costo con 200. Es decir, vamos a sustituir 200 en las X de nuestra función de costo. Ese es el costo de producir 200 unidades, es de 1.500 lempiras. Bien, en el inciso B se nos pide determinar el incremento en la utilidad si el volumen de ventas se incrementa de 1.000 a 2.000 unidades. Obviamente necesitamos la función de utilidad. La utilidad se obtiene quitándole a los ingresos los costos. Ya contamos con los costos, ya tenemos la función de costo. Entonces necesitaríamos el ingreso y luego a este restarle los costos para obtener la función de utilidad. Se nos dice que los artículos se venden a 6 lempiras cada uno, es decir, esta función de ingreso es sencilla. Precio es 6 por unidad X, el ingreso es 6X. Luego, para determinar la utilidad, vamos a restarle al ingreso los costos. Operamos los términos semejantes. 6 menos 3 es 3. Entonces, esta sería nuestra función de utilidad. Ahora que ya contamos con la función de utilidad, podemos determinar el incremento de la utilidad. Para determinar el incremento de la utilidad, vamos a determinar el ingreso de, la utilidad de 2.000 unidades. Y a esto le restaríamos la utilidad de 1.000 unidades.
Evaluamos nuestra función de utilidad con 2000 y a esto lo restamos. La función de utilidad evaluada en 1000. Esto da como resultado la utilidad de 2000 lempiras es de 3300 y la utilidad de 1000 1800, lo que nos deja un incremento en la utilidad de 1500 lempiras.